a multitudes a través de individuos comunes y corrientes. El propósito de esta enseñanza es que podamos reconocer que Dios desea usarnos para expandir su reino. Y le doy las gracias a Dios que no hubo mejor introducción para este mensaje que tener a este pastor con nosotros. Porque seguro muchos de nosotros estábamos pensando, no, es que yo no estoy llamado a ser pastor, y nos estábamos excluyendo de la responsabilidad que todos tenemos ante Dios de compartir las buenas nuevas. Entonces, gloria a Dios. Y lo que vamos a ver ahorita es que tú puedes ser usado por Dios para que tú traigas a esas personas que ahorita están perdidas de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Créelo. Ese es el propósito de esta enseñanza, que podamos reconocer que Dios desea usarnos para expandir su reino. Por eso he titulado este mensaje, Personas ordinarias en las manos de un Dios extraordinario. La Biblia relata dos alimentaciones masivas. La primera sucede ante 5.000 judíos, sin contar mujeres y niños, en el área de Betsaida. Y la segunda, que fue la que leímos al inicio del servicio, fue ante 4.000 gentiles. La primera fue ante judíos, esta fue ante unos 4.000 gentiles, sin contar mujeres y niños. Y esto ocurrió al otro lado de Galilea. ¿Cómo lo sé? Si me acompañan al versículo 10 de Marcos capítulo 8, ahí es que nos vamos a dar cuenta que fue al otro lado de Galilea. Lo sé por la información que Marcos provee en la segunda parte del versículo 10, donde él señala que Jesús, entrando en la barca, presten atención a esta frase, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. ¿Y qué tiene que ver eso con que sea al otro lado del mar de Galilea? Bueno, si miramos geográficamente dónde queda Dalmanuta, Dalmanuta pertenece a una región pertenece a la región de Galilea, y como pueden ver, no cruzaron caminando, sino ¿en qué? En una barca, ¿cierto? O sea que ellos, cuando sucede este milagro, después de haber alimentado a los 4.000 en un área gentil, ellos se cruzan en barca a Dalmanuta, y Dalmanuta es un área de Galilea. O sea que el área de Galilea es área judía, y al otro lado ¿qué hay? Un área de gentiles. Dalmanuta pertenece a la región de Galilea, y como pueden ver, ellos no cruzaron caminando, cruzaron en barca, lo cual significa que esto estaba al otro lado del mar, en Decápolis. Así se llamaba la región donde residían estos gentiles. Una región completamente gentil. Seguramente algunos ya se estén preguntando, ¿y qué es un gentil? Un gentil, o ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles somos aquellos que no somos judíos. Esa es la respuesta más sencilla. Ahora bien, la diferencia entre los gentiles de aquel entonces y los gentiles de ahora es que hoy nosotros tenemos acceso libre a la palabra de Dios. Para ese tiempo no era así. La población de Judea, Galilea y aún la población de Samaria eran de los únicos que tenían la dicha de oír acerca del Dios vivo y verdadero, acerca del Dios de Jacob, de Abraham y de Isaac, por el acceso que ellos tenían a las Escrituras y por las experiencias que ellos conocían u oían por sus antepasados. Cuando sus abuelos y tatarabuelos decían, mira, yo crucé el mar por un hombre llamado Moisés que nos dio. Ellos tenían acceso a esas historias que habían quedado plasmadas en las Escrituras. Aparte de ellos, el resto de la gente carecía de dicho conocimiento, y eso hacía que las comunidades se volcaran al paganismo. Es decir, a los ritos religiosos que se dedican a los ídolos, y para ese entonces que se dedicaban a los ídolos que ellos mismos se inventaban. Para que tengan una idea de lo que implicaba ser pagano, o de lo que implica ser pagano hoy en día, y de las costumbres que muchos de ellos practicaban, permítame leer 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Esta es la descripción de un pagano llamado Manasés. De seguro algunos de
y observe las atrocidades que este hombre practicaba para cumplir con sus ritos paganos. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Dice que Manasés pasó a su hijo por fuego. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Pasarías tú tu hijo por fuego para rendir un culto a un ídolo? Eso es algo atroz. Dice que él pasó a su hijo por fuego, se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores divinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Sé que en este texto se mencionaron como 4 o 3 palabras que de pronto nos dejaron en el aire, por eso les voy a citar en una versión un poco más contemporánea, la Nueva Traducción Viviente, lo que este texto dice. Es el mismo texto, Segunda de Reyes 21:6, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. ¿Por qué? Porque se lo ofreció al dios Moloch. Practicó la hechicería, practicó la adivinación y consultó con los médiums y con los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Aunque ciertamente Manasés hizo atrocidades que espantan al que sea, especialmente si meditamos en el hecho que él ponía por fuego, ofrecía por fuego a sus hijos. Cabe mencionar que el paganismo de hoy, entre aquellos que desconocen o desprecian la palabra de Dios, es igual. No sé si usted se había puesto a pensar en eso. Cuando leemos historias como la de Manasés, creemos que esto es ajeno a nuestros tiempos. ¿Quién va a acudir a un hechicero? ¿Quién va a acudir a la brujería? ¿Quién va a acudir a los medios que ven muertos? ¿Quién va a ser capaz de sacrificar a su hijo? Pero hoy sucede exactamente lo mismo entre aquellos que no conocen a nuestro Dios. Por eso es que están tan pegados esperando a ver qué dice el horóscopo. Por eso es que se sienten en la necesidad de acudir a una persona para que le hagan un baño de ruda. Bueno, pero al menos no sucede lo del sacrificio. ¿Qué no? ¿Me va a decir que al día de hoy no se sacrifican hijos? ¿Qué con los abortos? Hoy en día no se sacrifican los hijos para un ídolo hecho de cera. Hoy se están sacrificando los hijos por el ídolo, el que dirá. Así se llama el ídolo de hoy en día. Llega la muchacha, queda en embarazo como consecuencia de su pecado, y en vez de asumir su responsabilidad, la misma madre le dice: no, ¿qué van a decir nuestras amigas en la iglesia? Es mejor que lo aborten. O el ídolo, la carrera universitaria. No, yo tengo una carrera, yo tengo mis planes, es mejor que lo aborte. Esos son sacrificios a ídolos. Eso es lo que sucede cuando nosotros no recurrimos a la verdad de las Escrituras por aferrarnos a ideas religiosas o culturales que van en contra de la Biblia. La buena noticia es que a pesar de nuestras perversidades, Jesucristo sigue interesado en darse a conocer al mundo, tal como lo hizo cuando Él emprendió el viaje hacia los gentiles para darse a conocer entre ellos. ¿A fin de qué? A fin de extender su misericordia a esta gente que no le conocía. Recuerde, Él estaba en una sección de judíos. Y Él fue y hizo una visita a gentiles. Y les invito a que vayan 3 capítulos antes de Marcos 8, sea Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Y lo que verán a continuación es el interés de Jesús para darse a conocer entre los gentiles. Un interés que es tan intenso que Él visitó la región de los gentiles en más de una ocasión. No sé si de pronto ya sabían eso. Lo hacía para darse a conocer entre ellos, y no lo hizo una sola vez, lo hizo más de una vez. No porque Él sea un egocéntrico que se quiera dar a conocer y que necesite darse a conocer, sino que Él se daba a conocer por misericordia a los demás. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, si observamos Juan 17:3, por ejemplo, no lo tienen que buscar. La Biblia dice
esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. En el momento que Jesús emprende viaje a un lugar para darse a conocer entre ellos, no es que Él sea un egocéntrico que quiere darse a conocer y ser popular entre la gente. Es que Él es misericordioso y quiere que estas personas reciban vida eterna. ¿Por qué? Porque al conocerlo, ellos recibirán vida eterna. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Veamos qué sucedió durante esa primera visita a los gentiles, que había sucedido 3 capítulos antes a la alimentación de los 4,000. Marcos capítulo 5, versículo 1. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. El mar que aquí se menciona es el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, sino un lago de agua dulce, el cual muchos reconocen como mar debido a su gran tamaño. De hecho, investigando la longitud de este lugar y la anchura, yo descubrí que bueno, no descubrí porque ya estaba ahí, lo descubrió otros, pero yo lo descubrí, para mí fue algo nuevo. Descubrí que para cruzar al otro lado de Galilea había que remar más de 8 millas. Esa distancia es larga. Piense para la próxima vez que vaya a ir para su trabajo, coloquen en el GPS cuánto le toma. Y así va a tener una idea. Si le toman 2 millas, entonces usted diga, ok, esta gente le tomó 4 veces esta distancia. Pero tenga en cuenta que ellos no iban en Corolla ni en Camry. Ellos iban remando. Y no fue para nada, o no fue un viaje fácil. Al otro lado de Galilea se encontraba la región de las que les hablaba al principio, Decápolis. La región de Decápolis literalmente significa 10 ciudades, representando las cantidades de ciudades que componen dicha región. Entre estas ciudades se encontraba Gadara, y de ahí el término Gadarenos. Sin embargo, es curioso que Gadara, al igual que otra ciudad llamada Gerasa, estaban lejos de la costa, pero ellos dicen que ellos aterrizaron, por así decirlo, no sé cómo se dice cuando no va en barco, pero cuando ellos llegaron al borde, a la playa, ellos llegaron a la región de Gadarenos, pero Gadara quedaba lejos de la playa. Gadara quedaba a 37 millas del lago Gerasa quedaba a 37 millas del lago y Gadara a 5 millas, lo cual amerita que nos preguntemos por qué Marcos dice que llegaron en barca a la región de los Gadarenos. Por supuesto sabemos que no fue que ellos venían cargando por 5 millas la barca. La respuesta es práctica. En aquel entonces, al igual que hoy, las personas migraban de un lugar para otro en busca de oportunidades, y nosotros podemos relacionarnos con eso. Por eso estamos aquí, en Estados Unidos, buscando nuevas oportunidades. Por eso muchos de Gerasa y de Gadara emigraron a una ciudad llamada Gergesa, ubicada a las afueras de Decápolis, sobre la orilla del lago, lo cual era estratégico para el tráfico marítimo y también para la pesca. En otras palabras, había trabajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los inmigrantes cuando nos dicen en Ashford hay trabajo, en Manassas hay bastante trabajo, y qué si por acá no hay? Lo que nosotros hacemos es migrar, y eso nos permite entender por qué algunos manuscritos, especialmente los más antiguos, emplean los términos gergesenos, como en Marcos 5:1, jarasenos, como en Lucas 8:26, y gadarenos, Mateo 8:28. Espero no haberlos perdido con esto, pero quería que tuvieran esto claro. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué les llamaba así? Ok, bien, sigamos con el relato y veamos cómo le fue a Jesús y a sus discípulos durante esta primera visita. ¿Qué sucedió cuando llegaron? Versículo 2. Cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar.
y siempre de ahí y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Sí están viendo la vida de este hombre? ¿Cuán trágica? Aunque el relato de Marcos es aterrorizante, nos permite entender la capacidad física de este hombre, porque dice que rompía las cadenas, dañaba los grillos. Marcos no menciona dos elementos que se encuentran en Lucas capítulo 8, 27, no lo tienen que buscar para que no nos perdamos. Y estos describen la miseria en la que se encontraba aquel hombre, quien de acuerdo a Lucas no solo había perdido a su familia, sino también hasta la vergüenza. Lucas capítulo 8, 27 dice: al llegar Jesucristo a la tierra, vino, narrando el mismo relato, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa. ¿Sería usted capaz de salir sin ropa? ¿Qué le diría a su mujer si usted saliera sin ropa? ¿Has perdido la vergüenza? Eso era lo que había perdido este hombre. Había perdido a sus amigos, a su familia y hasta la vergüenza porque estaba endemoniado. Dice que hacía mucho tiempo él estaba endemoniado, no vestía ropa ni moraba en casa, sino que vivía entre los sepulcros. Volvamos al versículo 6 de lo que estábamos leyendo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro, ustedes saben que conjuro es te pido en nombre de él. Le dice: te conjuro por Dios que no me atormente. Aquí vemos un demonio haciéndole peticiones a Jesús en nombre de Dios. Entonces aquí no me vengas a decir que tus peticiones, porque son hechas en el nombre de Dios, son peticiones piadosas. Eso no demarca nada. Hasta los demonios piden en el nombre de Dios. Eso es como cuando pensamos en aquellos que dicen: no, es que yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces el endemoniado, por la voz del demonio, le dice: te conjuro, te pido por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llama. Una legión era una unidad militar de 6.000 soldados y 300 jinetes. Lo que está diciendo este endemoniado no es precisamente que él tenga 6.300 demonios, porque probablemente podía tener menos, pero también podía tener más. Lo que él está haciendo referencia es que tenía muchos demonios. De hecho, eso es lo que dice: porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Luego Jesús les dio permiso. Los demonios se someten a Jesús, ese es nuestro rey. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Se perdieron 2.000 cerdos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Presten atención, porque aquí viene la mejor parte. Vienen a lo que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron a los que lo habían visto cómo les había acontecido al que había tenido, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. O sea, ellos les contaron: mira, ¿te acuerdas del endemoniado tal? Fíjate que ahorita este hombre está cabal, hasta se viste. Y ahí está sentado a los pies de este hombre que lo liberó. Pero también le tenemos que contar algo. Los cerdos se tiraron a un despeñadero. Le contaron lo de los cerdos. ¿Y saben qué hicieron estas personas a raíz de eso? Versículo 17. Comenzaron a rogarle que los librara ellos también.
comenzaron a rogarle, Señor, ten misericordia porque podemos reconocer que tú eres Dios. Por favor, bendícenos. No. Ellos están aferrados a sus cerdos. Y así somos muchos hoy en día. Nos aferramos a los cerdos de este mundo. Cuando digo cerdo no me estoy refiriendo a una persona en particular. Estoy refiriendo a las cosas. A veces estamos aferrados a los cerdos. Y eso era lo que estaba sucediendo. Dice que comenzaron a rogarle que se fueran de sus entornos, de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Qué bonito retrato. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Algo parecido a lo que decías tú. Vamos uno a uno, ve y busca uno. Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Una pregunta les tengo. ¿Ha tenido misericordia el Señor con ustedes? ¿Ha hecho cosas buenas el Señor con ustedes? Entonces no diga que no tiene nada que contar. No, es que yo no soy evangelista. Yo no tengo que... Usted porque puede hablar en público, yo no podía hablar en público tampoco. Y creo que si no viniera en dependencia total del Espíritu Santo, aquí yo hubiera caído temblando. Del miedo y del pánico que me da estar delante de la gente. Todos tenemos algo, al menos algo. Y yo sé que no solamente es una cosa, son muchas. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, que podemos contarle a otros. Al observar la respuesta de la gente, podemos darnos cuenta que Jesús y los discípulos no fueron bien recibidos. No sé si ustedes han tenido esa experiencia cuando han salido a evangelizar, que la gente no los recibe. Ellos no pudieron visitar ni siquiera una de las 10 ciudades. Probablemente no habían terminado de desembarcar, esa era la palabra, desembarcar, y ya había una multitud, no rogándole a Jesús que se quedara, sino que se fuera y que los dejara en paz. Un estratega misionero, al observar una escena como esta, describiría este viaje como un viaje fallido. Al observar el poco fruto y la respuesta de la gente, especialmente si analizamos la inversión de tiempo y fuerza. ¿Recuerdan las 8 millas? Yo no me imagino lo frustrante que debe haber sido ser expulsados de repente después de haber remado 8 millas. Y aunque remar 8 millas podría tomar ciertas horas, a ellos les tomó toda la noche, porque dice que hubo una tormenta en el camino. Entonces esto fue una inversión bastante alta para un resultado muy poco. Entonces cualquier estratega misionero podría observar esto y decir, este viaje ha sido fallido porque durante el viaje lo que sufrimos fue mucho y lo que se produjo fue poco. Acuérdense que en esa gran tormenta Jesucristo iba durmiendo. Ese era el recuerdo que tenían los discípulos de aquel primer viaje, y aún así, eso es lo más interesante, 3 capítulos más adelante viene Jesucristo y le dice, discípulos, alístense que nos vamos. ¿A dónde, Jesús? Acaban de alimentar a 5,000. ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos para Decápolis. ¿Saben por qué? Jesucristo los estaba invitando. Jesucristo estaba invitando a sus discípulos a volver a ese lugar donde habían invertido mucho y habían producido poco fruto, para mostrarles lo que hace Dios, el Dios extraordinario, con aquellas personas ordinarias que le sirven. Si usted no le sirve a Dios, comience a hacerlo. Lo que Jesús quería mostrarle a sus discípulos es el fruto de esa primera remada, para que ellos se maravillaran observando que aquel hombre que sin poder acompañar a Jesús se quedó para cumplir su misión, como dice el versículo 20, dice que cuando Jesús le dijo, no, tú no te vienes conmigo, tú te quedas y le vas a hablar a tu familia. Y el siguiente versículo 20, de inmediato dice que eso fue lo que él hizo. Dice que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El asombro de la gente
al cambio radical que había sucedido en este hombre. Pero ese asombro que había sucedido en todo el resto de la región era radical por el cambio radical, era evidente por el cambio radical que había sucedido en el corazón de los demás también. Pues después de haber echado a Jesús, ¿recuerdan que ellos le dijeron, le rogaron? Después de haber echado a Jesús de aquella región rogándole que los dejara en paz, ahora anhelaban que Jesús regresara. Ellos anhelaban que Jesús regresara, tanto así que durante este segundo viaje, ¿cuántas personas había? Había más de 4,000 personas esperando por él. En conclusión, nuestro Dios es un Dios extraordinario, quien desea usar personas ordinarias como nosotros para extender su reino. Tú tienes un lugar en esta labor. No pienses que es solo responsabilidad del pastor y de los ujieres y diáconos que hay. Cuando tenemos un pastor debemos pensar que necesitamos más pastores. Aunque seamos 10 ujieres, debemos pensar que necesitamos ser 20 ujieres. Aunque tengamos 15 diáconos, necesitamos pensar que necesitamos más. ¿Por qué? Porque hay multitudes que necesitan de Cristo. Pero nosotros que conocemos a Cristo somos los menos interesados en servirle. Mira, el Señor está interesado en usarte, tú, persona ordinaria, ser usado por el Dios extraordinario para extender su reino. No son las habilidades, ni cuán agradable eres a la gente, es el poder de Dios. Ten eso en mente. Si aún no me crees, considera que la tarea de aquel hombre no era fácil, no era para nada fácil. Él debía reconciliarse con aquellos que lo habían abandonado, porque su familia lo dejó en la calle. ¿Quién va? Imagínense qué complicado debe ser vivir con un endemoniado que rompe cadenas, lo daña todo y no es consciente. Su familia lo había abandonado y este hombre debía reconciliarse con ellos. Su tarea no era fácil. Tenía que reconciliarse con ellos, también con aquellos que lo habían encadenado y con los muchos que probablemente se habían burlado de él cuando lo veían desnudo. Y aún así obedeció y se quedó entre los gentiles para publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Por tanto, no te excuses diciendo que no eres la persona apropiada. Y pastor, cuando le digan que no, yo no soy la persona apropiada para eso, y le mientes, no lo quieres hacer. Amén. Pues por más oscuro que sea tu pasado, o por más inútil o incapaz que te sientas, Dios desea usarte. Él desea expandir su reino por medio de personas comunes y corrientes que confían en Él, a quienes Él mismo equipará para hacer cosas extraordinarias que jamás te imaginaste. Nuestra incapacidad, inhabilidad y torpeza permitirán que sea obvio que no fuimos nosotros. De hecho, no me extrañaría que por eso fue que Dios nos ha escogido, para que Él sea quien reciba toda la gloria y el honor. A mí me llena de gozo saber que yo, sin decirle a la gente, cuando ellos ven el resultado de lo que está sucediendo en Campo Blanco, familias que están siendo restauradas, familias que están siendo fortalecidas, una persona que a sus 80 años recibió por primera vez una Biblia y la leyó, personas que por primera vez leyeron la Biblia, y la gente se admira, y sin haber dicho yo, gloria a Dios, ellos ya están glorificando a Dios, porque ellos saben cuán torpe y tan inútil y tan incapaz soy yo. Entonces, ¿qué les queda decir? Eso definitivamente tiene que haber sido Dios, porque este no es capaz. Y gloria a Dios por eso. Que nosotros seamos tan inútiles que Dios nos escoja para decir, cuando tú estés haciendo cosas extraordinarias, la gente va a alabar mi nombre. 1 Corintios 1, 28, 29, lo vil del mundo, lo más despreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Termino con las siguientes aplicaciones. 3 de ellas. La primera es, Dios desea usarte
vida eterna. Tengan en cuenta eso. La segunda aplicación es: sé obediente. Sé obediente y asume con alegría el privilegio del servicio, siendo comprometido, dedicado y puntual. Entonces, la primera, ¿cuál es? Entender y saber que Dios desea usarnos. El segundo es ser obediente y asumir con alegría el privilegio del servicio. Y el tercero, este es bastante importante, teniendo en cuenta que Él nos escoge para usarnos de manera extraordinaria y nos escoge a nosotros, lo inútil, para que en todo sea glorificado y que ninguno se jacte. Te voy a decir algo: no importando cuán poco o cuán tanto seas usado o usada, o cuán notable sea tu servicio, recuerda que lo que haces lo haces por la gracia de Dios que opera en ti. No es tu talento, ni tu personalidad, ni tus habilidades. Sé humilde y glorifica a Dios. Padre, Señor, aquí no habemos solo uno, Señor, como en Decápolis. Habemos más de 20, Señor. Si en Decápolis se reunieron 4,000 por causa de un hombre,